¿Se escucha bien allá atrás? Sí, esto nunca parezco un cantante de ópera. La verdad que el escenario es impecable. Primero agradecimiento, la invitación, es un honor, un orgullo estar de vuelta en Bahía Blanca, para los compañeros de Base Ciudadana. Agradecimiento a Godoy, a Quiroga, a todos los compañeros, ¿sí? por esta actividad que están armando. Así que primero eso, el agradecimiento y las felicitaciones. Segundo, nada, también después vamos a dar para las preguntas, que es lo más interesante. Mi idea es querer poner un poco de actualidad y ir un poco para atrás y después para adelante, ¿sí? Esa es la idea. ¿Por qué? Porque tenemos nuevamente la tragedia, desde mi perspectiva, del retorno al Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué vino a hacer el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es el objetivo del Fondo Monetario Internacional? Y está cada vez más claro: organizar la salida del sistema financiero internacional de la Argentina. Los bancos, que fueron los grandes beneficiarios de este modelo económico, y ahora voy a explicar por qué, se están retirando, se están yendo. ¿Y cómo se van los bancos? ¿Qué se quieren llevar los bancos cuando se van? Los dólares. Y el problema que empezó a pasar es que la retirada la empezaron a hacer en forma desorganizada. ¿Se acuerdan cuando empezó la corrida cambiaria hace menos de un mes y medio, 2 meses? ¿Qué empezaron a hacer los bancos? Y ahora vamos a explicar en detalle esto. Empezaron a vender una letra, que ahora somos todos especialistas, que ¿cómo se llama? LEBAC. ¿Por qué se llama LEBAC? Porque es letra del Banco Central. La emite el Banco Central. Y ahora vamos a explicar con qué objetivo, por qué la emitieron. Empezaron a vender las LEBAC masivamente. El primero que la empezó a vender es un gran banco internacional. ¿Cuál fue? El JP Morgan. Muchos de los funcionarios del gobierno Mauricio Macri trabajaron en el JP Morgan. Empezaron a vender las LEBAC y a comprar ¿qué cosa? Dólares. ¿Y se los empezaron a qué? A llevar. ¿Cuánto se llevó el JP Morgan en una semana? 1.400 millones de dólares. ¿Sí? El sistema financiero en 3 semanas se llevó 11.000 millones de dólares. ¿Qué implica esto? 2 YPFs. Nosotros YPF la compramos en 5.000 millones de dólares. Los tipos en 3 semanas se llevaron 11.000 millones de dólares. Se fueron, se están yendo. Ahora, ¿qué empezó a pasar? Que la salida del sistema financiero internacional, y ahora voy a explicar por qué, estaba siendo en forma desorganizada. Y el problema es que cuando se van en forma desorganizada es como la puerta 12. El último que se va, ¿qué pasa? Se queda sin los dólares. Entonces, ¿qué vino a hacer el Fondo Monetario Internacional? A decir, muchachos, organicémonos, nos vamos a ir, nos vamos a llevar todo, pero en forma organizada. ¿Para qué? Para que todos los bancos se lleven los dólares. Y eso es lo que está pasando. Entonces, lo que vino a hacer el Fondo Monetario es esto: la salida. De que, para ustedes tengan una idea, el Fondo Monetario Internacional, ¿cuánto nos bajó ya? No, 15.000 millones de dólares. Desde que el Fondo Monetario Internacional nos bajó 15.000 millones de dólares, se fugaron 3.000 millones de dólares ya. Se lo llevaron, no están más. Ahora, ¿cuál va a ser el problema? Que toda esa deuda que estos están generando la vamos a tener que pagar. Vamos a un default. Esto es inevitable. No sabemos si este año, el año que viene, el 2020, esto marcha un default. Y el sistema financiero lo sabe. El sistema financiero lo sabe a tal punto que están aumentando los seguros de default de deuda argentina. Porque las mismas aseguradoras internacionales ya tienen el diagnóstico que la Argentina va a terminar defaulteando la deuda. Ahora hay un punto importante. ¿Qué prefieren ellos? Que le debamos al Fondo Monetario Internacional y no a los bancos. ¿Por qué? Porque al Fondo Monetario Internacional no lo podés defaultear. Cuando Rodríguez A declaró el default, ¿se acuerdan? En el año 2001, defaulteó con los bancos privados, pero al Fondo Monetario Internacional, ¿qué le seguimos haciendo? Le seguimos pagando, porque por estatuto el Fondo Monetario Internacional, si le defaultea la deuda, te pueden embargar reservas y exportaciones, con lo cual es imposible defaultearle al Fondo Monetario Internacional.
Entonces, ¿qué quiere hacer el FMI? Darnos los dólares para que nosotros se los demos a quién. A los bancos, para que los bancos ¿qué hagan? Se los lleven y cuando defaultiemos le tengamos que seguir pagando al Fondo Monetario Internacional la deuda. Y este es el camino que estamos transitando en este momento. ¿Cómo empezó esto? ¿Se entiende bien o no? ¿Se escucha? Si alguna aclaración que quieran hacer, bienvenido sea. Esto empezó como presidente del Banco Central Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central, que cuando Sturzenegger es lo que en economía llamamos la visión monetarista de la inflación. ¿Qué significa esto? Bueno, que la inflación para Sturzenegger es un fenómeno ¿qué? Monetario. Y que lo que genera inflación en la Argentina ¿qué es? La emisión monetaria. ¿Vieron cuando, inclusive esta es una habilidad de los economistas ortodoxos, todos los taxistas porteños son monetaristas? Vos te subís un taxista, le preguntás, te dice, che, qué inflación que tenemos y por qué te dice. Y también si le dan a la maquinita, te dice el tachero. Claro, el tachero es monetarista. Cree que la inflación es porque le damos a la maquinita. ¿O no es así? Y entonces los flacos son monetaristas. El monetarismo es una teoría económica que se construyó en Estados Unidos. El padre del monetarismo se llamó Milton Friedman, un economista premio Nobel en economía, década del 60, ¿o no? Hoy si resucita Milton Friedman, quema todos los libros. Sturzenegger es el último monetarista vivo de la historia, ¿sí? Así que en eso nosotros pusimos al último monetarista vivo como presidente del Banco Central, porque ya transcurrió tanto que queda demostrado que la inflación no es un fenómeno monetario, pero él está convencido de eso. Se tenía tanta confianza que era un fenómeno monetario que dijo, voy a pulverizar la inflación en la Argentina. Es más, Macri lo dijo, me imagino, en campaña dijo, en mi gobierno la inflación no va a ser un tema. ¿Por qué? Porque estaban confiados que era un fenómeno monetario y que lo iban a pulverizar. Tenían tanta confianza que se pusieron la famosa meta de ¿qué? De inflación. Para 2016, ¿cuánto era la meta de inflación de Sturzenegger? ¿Alguien se acuerda? No, 25%. 2016, ¿cuánto fue? 41%. Para el 2017 la meta de inflación ¿cuánto era? 17%. Fue 25%. Para este año ¿cuánto era la meta de inflación? 10%. Después la subieron a 15%. ¿Y ahora cuánto es? No hay meta de inflación para este año. No hay meta, dijo Duhovne. Para este año lamentablemente no tenemos meta de inflación. Y para el año que viene, ¿cuánto era la meta de inflación que habían pronosticado en el 2016? 5%. Ahora dicen que la meta de inflación va a ser 17%. Para este año la meta de inflación, la inflación que no dicen, pero que el gobierno maneja internamente, es del 37%. Por eso están tratando de reabrir las paritarias ¿a cuánto ahora? A 25, para pulverizarte 10 puntos el salario real, que era el objetivo de ellos para este año. La pulverización del salario real en 10 puntos. Por eso la trataron de reabrir solamente a 25%. Ahora, se tenían tanta confianza que dijeron que la inflación acumulada de todo el gobierno de Macri, iba a ser del 74%. En 2 años, la inflación acumulada de Macri fue del 76%. Es decir, en 2 años lograron más inflación que todo lo que se habían comprometido en 4 años de gestión. Ahora estaban confiados de que la iban a pulverizar, fracasaron. Ahora, ¿cómo decía? Si la inflación es monetaria, ¿cómo hago yo para pulverizar la inflación entonces? Tengo que sacar peso de circulación, ¿sí? Esto se llama secar la plaza, enfriar la economía. Si la inflación es por emisión monetaria, la política antiinflacionaria es sacar peso de circulación. Ahora, ¿cómo hace el Banco Central para sacar peso de circulación? A través de las LEBAC. Las LEBAC es un bono que emite el Banco Central, que vos lo podés comprar ¿en qué? En pesos, es exclusivamente en pesos. Entonces dijo Sturzenegger, es muy fácil. Meta de inflación, lo pulverizo a 5% en el 2019 cuando nos vayamos. ¿Cómo lo hago? Saco peso de circulación. ¿Cómo saco peso de circulación? A través de las LEBAC. Ahora, si yo quiero que todos me vayan a comprar LEBAC para sacar peso de circulación, ¿cómo tengo que hacer? Lo tengo que hacer atractivo. ¿Sí? Que todos quieran comprarme ¿qué? LEBAC. ¿Cuánto es la tasa de interés de las LEBAC en el año 2016? Tasa de interés de las LEBAC. 20. Bueno, por suerte tenemos mala memoria.
38%. 38% era la tasa, nunca llegó a 20%. La tasa más baja que lograron de la LEVAC fue 27% el año pasado. Cuando empezó todo este circo de la LEVAC, la tasa de interés estaba a 38%. La pregunta es, ¿qué actividad productiva en la economía argentina genera una tasa de rentabilidad del 38%? El narcotráfico. Bueno, no, por eso es cierto, es cierto. Por eso cuando dicen vinimos a luchar contra el narcotráfico es creíble. Si Pablo Escobar estaría vivo, estaría comprando LEVAC. Porque además es legal. ¿Sí? No te persigue la DEA, no tenés quilombo con la policía, hacer negocio seguro y legal. Con lo cual es posible que la lucha contra el narcotráfico tenga que ver con la política de LEVAC. Es lo más rentable de todo. Hicieron una segunda medida. La voy a nombrar rápidamente, pero la voy a explicar. De regulación de la cuenta de capital de la balanza de pago. ¿Qué significa esto? Que en el gobierno de Cristina, cuando entraba una inversión especulativa financiera a la Argentina, ¿me sigue? Se tenía que quedar como mínimo un año. Hoy, a partir del gobierno de Macri, una inversión especulativa financiera entra a la mañana y si quiere, se va a la tarde. De regulación de la cuenta de capital de la balanza de pago se llama esto. Ahora, el negocio de las LEVAC no era tan solo en la Argentina el más alto, sino del mundo. No había negocio financiero en el mundo en el año 2016 que generara una tasa de rentabilidad tan amplia como invertir LEVAC en la Argentina. Yo soy el JP Morgan. 2016, ¿qué hago? Traigo los dólares en la Argentina, los cambio ¿por qué? Por peso. Con esos pesos compro ¿qué? LEVAC. Obtengo una tasa de rentabilidad como en ningún país del mundo. Esa rentabilidad la transformo ¿en qué? En dólares. ¿Y esos dólares qué hago? Los fuyo. Eso se llama bicicleta financiera y se empezaron a llenar de plata. Yo soy Edesur. ¿Aumento qué cosa? Las tarifas de los servicios públicos. Gano mucho más plata. ¿Qué hago con esa plata? ¿La invierto para aumentar la producción energética o la invierto en LEVAC? La invierto en LEVAC. Y todos empezaron a invertir en la LEVAC. Se acabó la inversión productiva. No existe. Para tener una idea, si hay acá un pequeño y mediano empresario, las pymes hoy, y como siempre, se financian con los cheques. ¿Sí? A mí soy una pyme, me pagan en cheque, pero a mi proveedor le tengo que pagar ¿con qué? Con peso. Entonces, ¿qué hacen las pymes? Van a los bancos, cambian los cheques por peso y los bancos le cobran por eso una tasa de interés. En nuestro gobierno, el de Cristina, la tasa de interés para cambiar cheque era 17%, subsidiada por el Estado argentino. Hoy la tasa de interés para cambiar cheque es 50%. Es decir, una pyme que va con un cheque de 200.000 pesos, ¿cuánto se lleva? 100.000 pesos. No le puede pagar a los proveedores, se acabó la cadena de pago. Se está cortando la cadena de pago porque las pymes no le pueden pagar a sus proveedores porque el banco le está cobrando una tasa de interés para cambiar cheque de 50%. ¿Y todo esto para qué? Para generar un terrible negocio financiero. Ahora bien, ¿qué van haciendo? Te van al mismo tiempo destruyendo la economía real. ¿Por qué? Porque ellos tienen un diagnóstico que la Argentina no puede ni debe ser un país industrial. Ellos tienen el diagnóstico que la industria nacional ¿cómo es? Ineficiente, mala. El trabajador argentino ¿cómo es? Caro, haragán, vago, improductivo. Con lo cual los bienes industriales ¿de dónde los tengo que traer? De afuera, importar. Y entonces comenzó de vuelta, junto con este negocio financiero, repito, alrededor de la LEVAC, con la excusa de que la inflación ¿qué es? Un fenómeno monetario, comenzó una nueva ola desindustrializadora de la economía argentina. No sé si se acuerdan lo más grande de la propaganda de Martínez Dios, ¿alrededor de qué? De la silla. Vos te sentabas en una silla que decía Made in Argentina y ¿qué pasaba? Y Made in extranjera ¿cómo era? Toda buena. El mensaje de Martínez Dios, que es el mismo del equipo económico de Macri, es que la Argentina no puede ni debe ser un país industrial. Están convencidos. Entonces, ¿qué hacen con la industria? Y sobre todo con la pequeña y mediana empresa. Le generan lo que se llama la tormenta perfecta. Le suben los costos vía tarifazo, ¿sí? Le cae la venta porque se está desplomando el consumo. La pyme es mercado internista y se está desplomando el consumo. Tasa de interés por la nube. Y en ese contexto, que ya es un contexto malo, ¿qué hacen? Apertura comercial, traen los productos importados baratos del extranjero, quiebra a la pequeña y mediana empresa, 7.500 pymes que ya desaparecieron durante el gobierno de Macri, y para ellos eso es un buen dato. Porque la pyme mano de obra intensiva genera el 75% de los puestos de trabajo en la Argentina. Si quiebra la pyme, ¿qué crece?
La desocupación. Y si crece la desocupación, ¿qué me permite hacer eso? Disciplinar a la clase trabajadora. Entonces el objetivo de Macri es, la economía de Macri funciona con una tasa de desocupación del 15-20%, con eso te disciplino a la clase obrera, te pongo a la clase obrera a la defensiva, y ponerte a la clase obrera defensiva es, muchachos, no me discutan más paritaria en la Argentina, pónganse a discutir empleo. Me acuerdo, Pratgay, en el 2016, cuando la tasa de desocupación todavía era muy baja, dijo, muchachos, ojo, cuando discutan paritaria tengan cuidado con el empleo. El mensaje de los tipos es, no vamos a discutir más paritaria. Con una tasa de desempleo del 15%, las paritarias son ciencia ficción. Y ya lo hicieron con la UON, ¿de dónde? De Tierra del Fuego. Le abrieron la importación de productos tecnológicos, ¿y qué le dijeron a la UON de Tierra del Fuego? No te vamos a echar trabajadores, pero congelamos las paritarias hasta el 2020. Con una inflación del 37% le están pulverizando los salarios reales a los trabajadores de Tierra del Fuego. Están destrozando la economía real, están desindustrializando la economía argentina y están generando un aumento de la desocupación. Algunos primero se hacen monotributistas, porque es cierto, lo que está pasando es, no solo crece el desempleo, sino la precarización laboral. Se hacen monotributistas para ver si pueden resistir. ¿Se acuerdan la década del 90 que aparecían los parripollos, la cancha de pádel, los remises? Pero eso, como el mercado interno tampoco funciona, tarde o temprano, ese que es monotributista, mañana ¿qué va a hacer? Desocupar. El monotributista es como el pasaje previo a ser un desempleado en este modelo. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo? La creación de empleo de Macri. Exactamente, los manejadores de drones. ¿Sí? ¿Qué hacen los tipos? Desindustrialización, quiebre de la pyme, crecimiento de la desocupación, clase obrera a la defensiva, pulverización del salario real de los trabajadores. Uno de los grandes ganadores de este modelo, que ahora vamos a ver, que después lo vamos a discutir un poco, es la Unión Industrial Argentina. No es la más ganadora, porque la más ganadora es el sistema financiero, pero Techín, ¿se acuerdan? En plena campaña de 2015, no Techín, Roca, ¿qué dijo? Que el gran problema económico argentino, ¿qué era? Los altos salarios en dólares. Ya le están pulverizando el costo laboral a las grandes empresas, les conviene a las grandes empresas, porque repito, Techín produce gasoductos, ningún obrero argentino va a comprar un gasoducto, con lo cual para Techín el salario es exclusivamente un costo. Cuanto más bajo es el salario, mucho mejor para Techín y la UIA. Para la pyme, el salario es un costo, porque lo tiene que ¿qué? Lo tiene que pagar. Pero la pyme sabe que si el trabajador gana bien, el trabajador ¿qué hace? Consume. Y si el trabajador consume, ¿él qué hace? Vende. Y si él vende, eso que le paga al trabajador, vuelve. Por eso esa es la alianza, famosa alianza policlasista entre la clase trabajadora y la pequeña y mediana empresa de origen nacional, que los dos se benefician del mercado interno. La pyme porque vende más y el trabajador porque gana mejor. La UIA rompe con la alianza policlasista, no quiere pyme en la Argentina, quiere un desempleo alto y quiere salarios bajos. Y eso es lo que está elaborando. Y ahora va por algo más, que ya Macri lo planteó en el G20. La flexibilización laboral, y quiere que salga la reforma laboral por el Congreso, porque no solo quiere reducir salario real, sino que además quiere quitarle derecho a los trabajadores. Para tener una idea de lo que implica la reforma laboral de Macri, se acabaron las horas extras, hay un banco de horas. Vos vas a laburar y el empresario te dice, hoy te necesito 12 horas. Y te tenés que quedar 12 horas. Y mañana laburás 6 horas. Él por día te va manejando la jornada laboral y todo va sumado a un banco de horas. Con lo cual te va quitando, el empresario lo que hace es consumir el banco de horas, pero ya no te paga nunca más horas extra. La indemnización la paga el obrero en una cuenta que va almacenando, y cuando lo echan, esa cuenta sale la indemnización, con lo cual lo paga el obrero con su salario. Eso implica la reforma laboral macrista, que la sacaron de la reforma laboral de Francia y Brasil. Entonces va pulverización del salario real y quita derechos de los trabajadores al mismo tiempo que el quiebre de la pequeña y mediana empresa. El otro gran beneficiario, ¿cuál es? Por ahora, la Sociedad Rural Argentina, el complejo agroexportador, que ellos quieren producir grano en la Argentina, pero ¿con qué objetivo? Exportar. Y si quieren exportar, no le interesa el mercado interno. Para la Sociedad Rural Argentina, que el kilo de pan esté 100 pesos, es un excelente dato. ¿Por qué? Porque si el kilo de pan está a 100 pesos, consumimos menos pan. Y si consumimos menos pan, consumimos menos harina. Y si consumimos menos harina, ellos tienen más trigo para exportar.
Con lo cual el objetivo de la sociedad rural argentina es pulverizar el mercado interno de alimentos para que el argentino no coma, porque si el argentino no coma, ellos tienen más saldo exportable y ellos ganan más exportando que vendiendo al mercado interno. Con un dólar alto. Con un dólar alto. Con dos cosas. Dólar alto. Y de poder dejarlo afuera. No retención. Le sacaron la retención a todos los productos primarios, salvo el de la soja, que se lo están bajando todos los meses 0.5%, para llegar al 2019 con una retención a la soja del 18%. Si vos me sacás la retención, me devaluás y me sacás los cupos de exportación, que es otro que hizo este gobierno. Antes nosotros calculábamos cuánto se producía de trigo, cuánto era el consumo interno del trigo y solo se podía exportar lo que sobraba del trigo. ¿Cuál era el concepto de los cupos de exportación? Primero abastecer el mercado interno para que los argentinos coman y lo que sobra lo exporto. Sacaron los cupos de exportación y le permiten además a los exportadores que todo lo que exportan, los dólares que consigan, no lo traigan nunca a la Argentina. Entonces, ¿qué hace el complejo agroexportador? La sociedad Echeverri, el ministro de Agroindustria, ahora, representante de la sociedad rural argentina, dijo las dos mejores frases del macrismo que yo escuché. Cuando empezó a subir el precio del lomo, dijo, no se preocupen por el precio del lomo, porque en la Argentina el lomo solo lo comen los enfermos. Y más allá de la General Paz, dijo Echeverri, el argentino no come lomo. Eso no es un diagnóstico económico, ese es un objetivo buscado, porque el lomo lo venden en Europa. Los peores cortes de la vaca argentina, ¿dónde queda? En el mercado interno. Para la sociedad rural argentina lo que quiere es que comamos menos y los peores cortes de la vaca argentina. Entonces, el lomo lo quieren exportar. Entonces, ¿qué hicieron eso? Sacaron retención, devaluaron, le sacaron los cupos de exportación y le permiten tener los dólares en el extranjero todo el tiempo que quiera. ¿Qué están haciendo los tipos? Desabasteciendo el mercado interno. Exportan carne a Japón ahora y ellos lo festejan. Ahora, ¿quién compra la carne en la Argentina? Entonces, arruinan el mercado interno. Para la sociedad rural argentina, para el complejo agroexportador, cuanto más pobres hay en la Argentina, mejor. Porque el pobre no come. Y si el pobre no come, ellos tienen más mercancía, ¿para qué? Para exportar. Siempre la sociedad rural argentina lo que se propuso es que no haya industria en la Argentina, desindustrialización de la economía nacional, desempleo alto, pobreza alta, consumo interno como bajo, y cuanto mayor saldo exportable mejor, así ellos pueden exportar la mayor cantidad de mercancía posible. Lo dijo Macri varias veces, que quiere que la Argentina vuelva a ser ¿qué cosa? El supermercado del mundo, que volver al modelo agroexportador del siglo XIX, producir grano barato en la Argentina para exportar y el 90% de los argentinos debajo de la línea de la pobreza. Ahora, tanto la UIA como la sociedad rural argentina se benefician del desempleo alto, porque para la UIA eso implica desempleo alto, implica ¿qué? Salario bajo. Y para la sociedad rural argentina, desempleo alto, ¿qué significa? Menos consumo y más ¿qué? Saldo exportable. Entonces aspiran a una sociedad con desempleo alto, sin industria, sin pyme y con salarios bajos. Y todo esto sostenido con un mercado financiero, que como les dije, a través de las LEVAC empezaron a generar este fenómeno negocio financiero, a tal punto que creció tanto el stock de las LEVAC, que pasó que el stock de las LEVAC ahora, o antes de la corrida cambiaria, era mayor el stock de la LEVAC que las reservas del Banco Central de la República Argentina. Entonces, para tener una dimensión de esto, si todos los que venden las LEVAC salen a comprar dólares, ¿qué pasa con el Banco Central? Se pulveriza. No existe más. Si esto sucede así, ¿quién tiene el poder económico entonces? ¿El Banco Central o el JP Morgan? El JP Morgan. ¿Me van siguiendo o no? Entonces, todo este negocio financiero además generó tres cosas importantes. Primero, recrudeció la fuga de capitales, ¿no? Ahora, la fuga de capitales, ¿en qué moneda es? Dólares. Muy bien. Como abrieron la economía, tenemos avalancha importadora. Vienen todos los productos extranjeros baratos, que además es lo que genera el quiebre de la pyme y el crecimiento de la desocupación. Pero esa avalancha importadora, ¿con qué se paga? Con dólares. El año pasado tuvimos el déficit comercial. Déficit comercial es la diferencia entre lo que exportamos, lo que le vendemos al mundo, menos lo que ¿qué? Lo que le compramos. Ese es el déficit comercial. El año pasado tuvimos el déficit comercial más importante de la historia económica argentina. 8.700 millones de dólares de déficit comercial. ¿Eso es salida de qué? De dólares.
Y tercer punto, el macrismo desreguló la remisión de utilidades de las multinacionales. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que la economía argentina está fuertemente extranjerizada y las empresas extranjeras le piden su casa matriz. ¿Qué le piden todos los meses? Mándame ¿qué? Dólares. Eso no es fuga de capitales, es remisión de utilidades de las multinacionales. En el gobierno de Cristina eso estaba regulado. El 80% de lo que ganaban lo tenían que dejar en el mercado interno. Solamente podían remitir el 20%. ¿Qué hizo Macri? De regulación de la remisión de utilidades de las multinacionales. que empezaron a hacer las multinacionales? Empezaron a remitir a su casa matriz. Carrefour, ¿de dónde es? De Francia. La casa matriz de París le dice a las filiales de Argentina, mándame ¿qué? Dólares. Carrefour le manda dólares, pero no tiene plata para invertir en la Argentina, por eso están despidiendo 5.000 tipos de Carrefour y están cerrando Carrefour en la Argentina porque le están mandando la ganancia a las multinacionales. Ahora, la remisión de utilidades de las multinacionales, ¿en qué moneda es? En dólares. Vos tenés fuga de capital ¿en qué? Dólares. Pago de importación ¿en qué? Dólares. Remisión de utilidades de las multinacionales. Dólares. Y nuestro Banco Central ¿qué emite? Y la pregunta es, muchachos, ¿de dónde lo sacamos? ¿Y de dónde lo sacamos? De la deuda externa del Estado Nacional. ¿Qué hizo el gobierno de Macri? Le pagó a los fondos buitres 15.000 millones de dólares y a partir de ahí el FMI le dijo al sistema financiero internacional 2016, vuélvale a ¿qué? A prestar a la Argentina. ¿Qué empezó a hacer Macri? Endeudarse. ¿Cuánto? En lo que va del macrismo, la deuda externa creció en 144.000 millones de dólares. Esto implica un crecimiento de la deuda externa de 1.300 dólares por segundo en promedio. Emitimos un bono a 100 años, endeudaron a 26 gobiernos. Es lo mismo que ahora estaríamos pagando un bono que haya emitido Hipólito Yrigoyen en 1918. Inédito en el mundo. El ritmo de crecimiento de la deuda externa durante el macrismo es más rápido que la dictadura y que la década del 90. Llevaron los niveles de deuda en términos del PBI igual que el 2001. Y encima todo se agrava. Vos sos el JP Morgan. ¿Qué haces? Me pongo contento. Pero antes de festejar, ¿qué haces? Te vas. ¿Por qué? Porque no me cae la pala. ¿Cuál es el diagnóstico del JP Morgan? Muchachos, fue muy lindo los 2 años que vivimos con ustedes, pero esto ya está, se acabó. El diagnóstico de la banca privada extranjera es que se terminó el modelo económico macrista. Está muerto, no existe más. Es un muerto que le pusieron un respirador artificial para ver hasta dónde lo sostiene. Los tipos lo que dicen, esto va al default, esto explota, es una burbuja financiera, nos vamos. En enero de este año, Caputo, que ahora es presidente del Banco Central, que según Macri es el Messi de ellos, es el Messi de ellos, hay que ver qué Messi, pero es el Messi de ellos, el padre de Messi, el hermano ese que hace todo lo de un quilombo distinto. No aclaró, dijo Messi, no dijo qué nombre, ¿sí? Es el hermano que todos los días está metido en algún quilombo. El Messi de ellos fue al sistema financiero internacional en enero. Le dieron 9.000 millones de dólares. ¿Y qué le dijo el sistema financiero internacional? No te prestamos más. Se acabaron los dólares para la Argentina. Este modelo macrista necesita por año de piso 30.000 millones de dólares. Y el sistema financiero le dijo, flaco, llenaste el papelito del estado, de deuda del Estado argentino por todo el mundo, fuiste en los 2 años el país que más deuda emitió del mundo. Y además, cada vez en vez de necesitar cada vez menos dólares, cada vez necesitas ¿qué? Más dólares. Vos dijiste que ibas a conseguir los dólares de dos maneras y te fracasaron. Dijiste que ibas a hacer el supermercado del mundo y exportar para que vengan los dólares, y la realidad es que el déficit comercial es cada vez más ¿qué? Más grande. Y segundo, prometiste junto con Sergio Massa, cuando fuiste a Davos, que iba a venir una lluvia de ¿qué? De inversiones, y la realidad es que no hay inversiones extranjeras directas, y tenés menos inversión extranjera directa que en el 2015.
Y la única fuente de financiamiento de toda esta joda, de toda esta burbuja financiera, es el endeudamiento externo del Estado Nacional, porque ni siquiera las empresas se están endeudando. Entonces el JP Morgan y la banca le dijo, muchachos, ya está. Esperaron un mes, esperaron 2 meses, esperaron 3 meses, y al cuarto mes dijeron, no vamos. Empezó el JP Morgan a venderle back y comprar dólares y a fugar. Obviamente vos sos un banco, un fondo de inversión, una empresa, cualquier cosa. Si ves que se va el JP Morgan, ¿qué haces? Me voy con él. Te vas corriendo con él, porque es el termómetro del sistema financiero. Por eso que detrás de JP Morgan empezaron todos a venderle back y a irse. Y ahí comenzó la famosa corrida cambiaria. Fue tan fuerte que el Banco Central tiene 3 políticas para detener una corrida cambiaria. 3. Una, si te están comprando dólares, ¿qué puedes hacer como Banco Central para detener la corrida cambiaria? Salir a vender. Y decir, flaco, no me compres porque yo te vendo, los tengo. 11.000 millones de dólares perdieron en 3 semanas. ¿Y los bancos qué hacían? Sí. Es más, le decían, véndemelo, dámelos. Porque además se los empezaron a vender a un tipo de cambio ¿a cuánto? A 20. ¿Hoy cuánto está? 28. Entonces el Banco Central tiene una segunda política económica para tratar de detener la corrida cambiaria, subir la tasa de interés. Cuando comenzó la corrida cambiaria ellos habían bajado la tasa de interés de la Lebac, la llevaron de 38 a 27. ¿Qué hizo el Banco Central en medio de la corrida cambiaria? Llevó de 27 a 40% la tasa de interés de la Lebac. ¿Hoy cuánto está? 47. Para tener una idea, el segundo país que tiene la tasa de interés más alta del mundo es Irán, 18%. Nosotros, 47%. Y los flacos se iban. Seguían vendiendo ¿qué cosa? Las Lebac. Tercer política económica que tiene un Banco Central para detener la corrida cambiaria es decir, bueno, te encarezco el dólar, porque vos me estás vendiendo Lebac para comprar dólar, ¿cómo hago para tratar de desalentar a que me compren dólares? Te lo hago más caro. ¿Cómo se llama hacértelo más caro? Devaluar. El dólar estaba a 20 pesos, lo llevaron a 25, ahora está a 27, 28. Devaluación de la moneda. Con un agravante. Ahí tenés. Perdiste 11.000 millones de dólares de reserva, el Banco Central tiene cada vez menos reserva. ¿Me siguen? Que además con un agravante, la reserva del Banco Central, ¿de dónde viene? De la deuda externa, porque no hay reserva genuina. Y esas reservas las vas a tener que utilizar en algún momento para pagar ¿qué cosa? Deuda externa, se la llevaron. 11.000 millones de dólares. Subiste la tasa de interés a 40%, destruiste el crédito productivo y toda la economía real. Como decíamos anteriormente, no hay financiamiento para la economía real. Tercer política que hiciste para tener la corrida cambiaria es devaluaste la moneda con un agravante. La devaluación en la Argentina, ¿qué es? Se traslada a precios, es inflacionaria. Y en este gobierno mucho más, porque el gobierno ha definido dolarizar 2 precios clave, que ¿cuáles son? Las tarifas de los servicios públicos y el combustible. El último tarifazo fue con $1.20. Ya anunciaron el segundo tarifazo en este segundo semestre de 30% para tratar de acercar las tarifas a la devaluación. Y con la petrolera ya arreglaron aumento de combustible todos los meses hasta fin de año. Es decir, todos los meses nos van a aumentar el precio del combustible. El último nos aumentaron en una semana 2 veces el precio del combustible. Eso es doblemente inflacionario. ¿Por qué? Porque lo tenemos que pagar nosotros más caro, las tarifas, el combustible, pero además la tarifa y el combustible forman parte de los costos de los procesos de producción, con lo cual las empresas cuando ven que le aumentan los costos, ¿qué tratan de hacer? Trasladarlo a precio. El consumidor el tarifazo lo paga 2 veces y el precio del combustible también. Hicieron eso. Perdieron 11.000 millones de dólares, destruyeron la economía real llevando la tasa de interés al 40% y devaluaron y pulverizaron los ingresos reales de los argentinos. Y adivinen qué, los bancos que seguían haciendo. Se seguían yendo. Y acá el Fondo Monetario Internacional dijo, muchachos, organicemos o no. ¿Por qué? Porque la corrida cambiaria se estaba transformando en corrida bancaria. Los argentinos cuando ven que el gobierno no podía contener el tipo de cambio, ¿qué estaban haciendo los argentinos? Se estaban yendo a los bancos, comprar dólares y ¿qué? Sacarlo. Y los bancos están descalzados, no tienen los dólares. Entonces, ¿qué te decían los bancos? Por cuestiones de logística, no te vendemos los dólares. Nos estamos yendo un corralito. Esa es la realidad.
Y se acercaba el supermartes, ¿se acuerda? Vencimiento del EVAC, un martes, en el medio de la corrida cambiaria. Si el gobierno no lograba renovar el 30% del vencimiento de la EVAC, que era muy probable porque los tipos estaban ¿qué? Yendo, se pulverizaba el gobierno de Macri. Se terminaba, no existía más. Entonces, ¿qué dijo viernes? Me imagino yo a Macri llamando al JP Morgan antes del supermartes y diciéndole a JP Morgan ¿qué? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Y eso es lo que demuestra que... No es gratis. Eso es lo que demuestra que ya no tenemos más soberanía económica. La perdimos. La tasa de interés la manejan los que tienen las EVAC. Porque si vos le decís, no, mira, 47 es mucho, te la voy a bajar a 20. Se van todos. La tasa de interés y el tipo de cambio ya no lo maneja más el Banco Central, lo maneja el sistema financiero. Ya no tiene más poder de fuego. Hoy el poder de fuego del Banco Central es el mismo que el Banco Ciudad. Ninguna. Entonces todos los supermartes le tienen que preguntar al JP Morgan qué tasa de interés y tipo de cambio querés. Claro, entonces yo me imagino viernes llamando desesperado Macri ante el supermarket diciéndole al JP Morgan, ¿qué querés? Y el JP Morgan le habrá dicho claramente, ¿qué quiero? Volver al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque el FMI le garantiza tres cosas a los tipos. ¿Qué le garantiza? Primero, acelerar las políticas de ajuste neoliberales para que paguen la deuda. Porque el peligro y el miedo es la caída de ¿qué? De default. Entonces, ¿qué le dice el FMI? Muchachos, ajuste fiscal, ajuste. Y para lo que Macri pensaba ajustar en 1 año y medio, el FMI se lo está pidiendo en un trimestre. El año que viene le pidió un ajuste de 300.000 millones de pesos que el gobierno nacional va a ajustar en 200.000 millones de pesos y las provincias en 100.000 millones de pesos. Es una barbaridad. Olvídense de la obra pública, la privatizan. Ahora, ¿qué es la obra pública? Los famosos PPP. No hay más obra pública. Recorten educación, salud. Van por el sistema previsional argentino. Ustedes saben que el Fondo de Sustentabilidad es lo que manejan CES, ¿no? Antes con el Fondo de Sustentabilidad se hacía progresar, procrear, conectar igualdad y 2 aumentos jubilatorios por año. Ahora, ¿qué se hace? Solamente el aumento jubilatorio, pero con un índice que te da menor que el anterior. Y el resto no lo hacemos más. ¿Y por qué? Porque el Fondo de Sustentabilidad, ¿para qué lo tengo que usar? Para pagar deuda. Y eso es lo que le dijo el FMI. Es más, ya le dijo, vendé las acciones que tiene el Fondo de Sustentabilidad para pagar deuda. ¿Se acuerdan cuando nosotros privatizamos las AFJP? Parte de las AFJP habían comprado acciones de empresas, ¿sí? Por ejemplo, el Fondo de Sustentabilidad tiene acciones en papel prensa, en Clarín, en Telecom. ¿Eso qué le permitía al Estado argentino? Tener un director en esas empresas, porque era accionista. ¿Qué le dijo el FMI? Vender las acciones de esas empresas, las empresas contentas, entonces con eso paga deuda. Y lo van a empezar a desfinanciar al Fondo de Sustentabilidad. Si desfinancian el Fondo de Sustentabilidad, ¿cuál va a ser la conclusión? No tenemos plata para pagarle a los jubilados, y si no tenemos plata para pagarle a los jubilados, ¿cuál va a ser la conclusión? Privatizar el sistema previsional. Van a intentar privatizar el sistema previsional argentino nuevamente. Y vamos a tener una nueva ola privatizadora. Yo creo que van a venir por 3 cosas. YPF, vaca muerta, que ya le dijeron que uno de los ajustes es que no le transfieran más plata a las empresas públicas. ¿Qué hacen? Te desfinancian las empresas públicas empiezan a dar pérdida, bajan las acciones de las empresas públicas y después ¿qué hacen? La compran. Por eso ya le prohibieron transferir plata a las empresas públicas. Van a ir por YPF a Aerolíneas Argentinas y yo estoy convencido, pero capaz que no llegan, en algún momento lo pidieron, el Banco Nación. Cuando Duhalde era presidente de la Argentina, el FMI le había pedido privatizar el Banco Nación. Duhalde no llegó a hacerlo, pero en aquel momento el que privatizaba el Banco Nación se quedaba con los campos hipotecados. ¿Se acuerdan? Las compañeras atadas a la tranquera para que no les hipotequen los campos. Hoy el que compra el Banco Nación se queda con todos los créditos UBA. Como los tipos no van a pagar los créditos UBA, que son créditos hipotecarios, ¿atados a qué?
a la inflación, entonces el que compra el Banco Nación se queda con todas las casas hipotecadas. Van a una nueva ola privatizadora, desde mi perspectiva, ¿sí? Más el ajuste fiscal. ¿Cuánto le dijeron que tienen que ser las paritarias el año que viene para los estatales del FMI? 8%. 8% en un contexto de inflación del 37%. Y la paritaria de los estatales, paritaria testigo. Si es 8% para ellos, es 8% para los docentes, es 8% para el salario mínimo, es 8% para todos los trabajadores. Mayor pulverización del ingreso real de los argentinos. Entonces, ¿qué le garantiza el FMI? Todos estos ajustes estructurales para que el Estado tenga plata para pagar ¿qué cosa? Deuda. Segunda cosa que le garantiza el FMI. Claro, yo con el ajuste consigo pesos, ¿me sigue? Pero la deuda ¿con qué se paga? ¿Y de dónde voy a conseguir los dólares? Me lo da el Fondo Monetario Internacional. Entonces, los dólares del FMI sirven para dos cosas. Fuga de capitales, para los bancos que se van, y tener los dólares para poder pagar la deuda. Entonces el Estado ajusta, consigue pesos, y con esos pesos va y le compra los dólares al Banco Central, que se los dio ¿quién? El Fondo Monetario Internacional, y el Tesoro ¿qué hace? Le paga la deuda a los bancos. Entonces los bancos se van a llevar todos los dólares del FMI, o por fuga, o por pago ¿de qué? De deuda. Y por último, lo que le garantiza el Fondo Monetario Internacional al sistema financiero es avisarlo unos días antes de que explote la burbuja financiera para que se vayan todos definitivamente. Yo me acuerdo que cuando Cavallo asumió como ministro de Economía, ¿se acuerdan de la Rúa? El Banco Central tenía 30.000 millones de dólares de reserva. ¿Me sigue? Cuando declaró el corralito en diciembre de 2001, ¿cuánto tenía el Banco Central de reserva? 10.000 millones de dólares. ¿Dónde estaban los 20.000 millones de dólares? Se lo llevó el sistema financiero porque el FMI le había avisado que en diciembre se acababa la convertibilidad, explotaba la burbuja financiera. Entonces, ¿qué hizo el FMI? Le dio un tiempo a los bancos para que se lleven 20.000 millones de dólares en la Argentina. Cuando se lo llevaron, declararon el corralito y explotó la burbuja financiera. ¿Y a quién dejaron adentro? A todos los argentinos. Entonces, ¿cuál es la garantía que le da el FMI a los bancos? Que le dé tiempo antes de que explote la burbuja financiera para llevarse los últimos dólares de la Argentina. Entonces, lo que quiero decir, compañeros, es que con el retorno al FMI comenzó la última etapa del saqueo macrista, que es cuando los bancos se van. Y cuando se van, se quieren llevar ¿qué? La mayor cantidad posible. Entonces, el FMI, repito, le garantiza el ajuste estructural neoliberal, le da los dólares para que se los lleven y le da la garantía que cuando explote la burbuja financiera ellos se vayan antes. Y entonces, ¿de qué depende? De nosotros. Depende de que si Macri políticamente les garantiza el ajuste o no. Entonces, ¿qué está tratando de hacer Macri hoy? Hoy, esto es mío, personal. Macri se está debatiendo entre terminar o no su mandato. ¿Y de qué depende de terminar o no su mandato? Es si cumple o no con la receta del Fondo Monetario Internacional. Porque si el FMI ve que Macri no le garantiza el ajuste políticamente, ¿qué hace el FMI? Levanta las valijas, se va, y antes del FMI, ¿quién se va? No. Entonces está tratando de cerrar a todos los gobernadores, está tratando de cerrar a todos los dadores de gobernabilidad que están dando vueltas de la oposición, para ver si le garantizan el ajuste del FMI. Porque si políticamente se lo garantiza, el FMI se queda y los bancos se quedan. Haciendo negocio, obviamente. Es más, yo lo que le digo es, primero Macri y el FMI van a tratar de que el pueblo pague el ajuste. Pero si no le alcanza con el pueblo, van a ir por las retenciones a la sociedad rural argentina. Hoy la sociedad rural argentina ya ve que quedó en un tercer plano. Porque cuando el FMI viene, le dice claramente a los gobiernos, la prioridad, ¿quién la tiene? Los bancos. El FMI es como un banco que responde por los accionistas. ¿Los accionistas quiénes son? Los que más plata ponen en el Fondo Monetario Internacional. ¿Y quiénes son los que más plata ponen en el Fondo Monetario Internacional? Los países desarrollados. Y los bancos, como el JP Morgan, ¿dónde quedan? En los países desarrollados.
¿A Europa y Estados Unidos le interesa la sociedad rural argentina o le interesa el JP Morgan? Le interesa el JP Morgan. Hoy no van a poner las retenciones por la sequía. El año que viene, si no le garantizan el ajuste con el pueblo argentino, le van a poner las retenciones nuevamente a la sociedad rural argentina para que también pague a los bancos. Ahora con una diferencia, porque yo estoy a favor de las retenciones, pero yo quiero la retención para subsidiar la tarifa de los servicios públicos, no para pagarle al sistema financiero internacional. Entonces, ya quedó claro que el ganador es el sistema financiero. Intenta primero con el pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? La única, acá tenemos dos alternativas. Jordania, hace 2 años, firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional igual que nosotros. ¿Qué pasó hace un mes? Querían aumentar el precio. Renunció el primer ministro de Jordania por el conflicto social que eso generó. ¿Cuáles son las dos alternativas que tiene hoy la Argentina? O somos Jordania o somos Grecia, que hace 15 años que está el Fondo Monetario Internacional y Grecia tiene la tasa de desocupación más alta de su historia con 25% y los gringos yéndose de Grecia a Alemania porque ya no pueden vivir más en Grecia. Las alternativas son eso, o Jordania o Grecia. ¿Y de qué depende eso? De ustedes. La única forma que el Fondo Monetario Internacional no se quede 15 años como en Grecia es el conflicto social, es la gente en la calle. Porque si los dadores de gobernabilidad no vean a la gente en la calle, van a ser cómplices de la Junta. Organizada. Y ahora vamos a hablar un poco de eso. ¿Cuál es el último paso hacia dónde va el Fondo Monetario Internacional? 2 objetivos, no creo que lo logre. Primero, regionalizar la Argentina. Va a volver el concepto de provincias inviables. ¿Por qué? Porque le van a exigir ajuste a las provincias. Las provincias tienen 3 alternativas. O se endeudan, y no creo que hoy tengan capacidad de endeudarse, o echan gente del Estado, y eso para algunas provincias es muy complicado. Formosa, el 70% de los formoseños trabaja en empleado público, o vuelven los papelitos de colores como los patacones, los lecos para pagarle a la gente del Estado. Viene el concepto de provincia inviable. Entonces, ¿para qué tener Formosa, Misiones, Chaco y Corrientes? ¿Qué hacemos? Una sola región con una sola administración pública. Siempre fue el objetivo del neoliberalismo. Y segundo objetivo final, que no lo lograron en los 90, pero lo intentaron: dolarizar la economía argentina. El FMI quiere que los países latinoamericanos no tengan más monedas y que nuestra moneda sea ¿cuál? El dólar. Ya salieron los economistas del Fondo Monetario Internacional hace 2 fines de semana a decir: estuvimos hablando con Macri y le recomendamos la dolarización de la economía argentina. ¿Qué es dolarizar? No tener más Banco Central. Si no tenemos más Banco Central, no tenemos moneda propia. Si no tenemos moneda propia, ¿nuestra moneda cuál es? El dólar. ¿Sí? Perdés soberanía monetaria, soberanía cambiaria. Hoy para dolarizarte necesitan un tipo de cambio de 45 pesos. ¿Por qué? Porque toda la base monetaria que está circulando, más LEVAC, más LELIC, más pase de los bancos, si vos lo calculás, todos esos pesos que se pueden transformar en dólares, con los dólares que tiene el Banco Central, te da un tipo de cambio de 45 pesos. Ese es el techo del tipo de cambio. Si no, siguen perdiendo, ¿qué? Reserva. Entonces el objetivo final yo creo que va a ser dolarizar. Hay que ver si llega. En los 90 lo lograron. No lo lograron, perdón. Hay que ver si lo logran ahora. ¿Dónde lo lograron? Ecuador. En Ecuador, 1998, el asesor económico de los ecuatorianos para dolarizar nuestra economía. ¿Quién fue? La economía ecuatoriana, ¿quién fue? Domingo Felipe Cavallo, junto con el Fondo Monetario Internacional. Una vez que te dolarizan, es imposible, casi imposible de dolarizarte, a tal punto que ni Correa pudo desdolarizar la economía ecuatoriana. Es decir, ¿qué quiero decir? Cuanto más tiempo esté el Fondo Monetario Internacional en la Argentina, más problemas estructurales nos van a dejar y más difícil va a ser desarmar esos problemas estructurales. Ahora, y con esto vamos terminando para avanzar en las preguntas, hay otro modelo que se plantea como alternativa. Porque en la Argentina se cree que hay 2 modelos en disputa, ¿sí? Eso es falso. Hay 3 modelos en disputa. El primero es el modelo neoliberal financiero, que el gran ganador, ¿quiénes son? Los bancos. ¿Quién fue en la historia ese modelo? El menemismo. ¿Y ahora quién? El macrismo.
Mientras tengan la posibilidad de endeudarse en el extranjero, pueden dejar contento a los bancos, a la Sociedad Rural Argentina y a la UIA. Y los meten a todos adentro. ¿Me siguen? Cuando se corta el financiamiento externo, como ahora, solo quieren dejar contento ¿a quién? A los bancos. Y los otros dos empiezan a quedar afuera. Entonces se empieza a consolidar un bloque ahora que se va a plantear como la única alternativa al macrismo, que es el neoliberal productivo. ¿Sí? ¿Qué es? La UIA, la Sociedad Rural Argentina. Políticamente, ¿quién es? Massa, Labaña. Labaña es el economista de la UIA. ¿Que cómo es el neoliberal productivo? Sí, vamos a apostar a las grandes industrias techinas, la Sociedad Rural Argentina, pero financiado ¿por quién? Por la clase obrera con salarios bajos. Eso fue el intento de Dualde. Avanzar en un neoliberal productivo. Hoy viene lo que es el masismo con Labaña a representar ese neoliberal productivo que le van a decir a la sociedad: la única alternativa somos nosotros, porque ya se está destruyendo la unión de los sectores dominantes y claramente queda los bancos por un lado, la UIA y la Sociedad Rural Argentina por el otro. Y está el tercer modelo, que es el nuestro, que no es ni neoliberal financiero ni neoliberal productivo, es nacional y popular. Y la alianza esa nuestra es el mercado interno con la pequeña y mediana empresa de origen nacional, con la clase obrera y los jubilados, los comerciantes de barrio, donde todos se benefician del mercado interno y que necesitamos un consumo interno creciente, por lo tanto necesitamos que los trabajadores ganen ¿cómo? Bien. Salarios altos, jubilación alta, consumo interno alto, el comerciante vende más, le compra más al productor, el productor vende más, invierte, genera puestos de trabajo y además protegemos el mercado interno para que no se compren los productos del extranjero, sino que se compren los productos nacionales para generar puestos de trabajo en la Argentina. Y ese es el modelo económico nacional y popular, que el primero que lo hizo en la Argentina, ¿quién fue? Juan Domingo Perón, en el año 46. Y la segunda vez que lo vimos, ¿cuándo fue? En los 12 años del kirchnerismo. Entonces tenemos tres modelos económicos. Y por último, lo que tenemos que hacer es eso, compañeros. Organizarnos. ¿Qué es organizarnos? Lo que están haciendo ustedes. Yo lo que digo es, estamos en un momento bisagra. Porque cuando el sistema financiero saca la conclusión de que esto ya terminó y fracasó, se llevan puesto todo, inclusive, repito, hasta la Sociedad Rural Argentina. Y estamos en un momento bisagra y lo que tenemos que hacer es primero organizarnos. ¿Para qué? Dos cosas: para resistir, tenemos que sacar a la gente a la calle, es la única manera. Y dos, organizarnos para generar una alternativa nacional y popular, que no sea ni neoliberal financiero ni neoliberal productivo, que sea nacional y popular, para ganar lo más rápido posible, para sacarlos electoralmente y para reconstruir la patria para los 44 millones de habitantes. Porque si esto explota antes, no lo pagan ni JP Morgan, ni Sturzenegger, ni Macri, ni Caputo. Lo paga nuestro pueblo. Entonces yo no quiero que explote. Yo quiero ganarle por los votos y reconstruir la patria. Mientras tanto, entre todos tenemos que pensar un plan estratégico, tanto coyuntural como estructural, para cuando volvamos, cuál va a ser la manera de reconstruir esta economía que nos van a dejar esta sociedad con este modelo que nosotros queremos. Y tenemos que organizar a todos los actores económicos, lo que Perón llamaba como la comunidad organizada. Nuestra clase obrera, nuestros pequeños y medianos empresarios, nuestros jubilados, nuestros científicos, nuestros profesionales, nuestros militantes, para poder organizar esa comunidad organizada para cuando volvamos con un plan estratégico común para reconstruir la patria. Bueno, muchísimas gracias. Espero que estén bien.